Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a esta reflexión para el día de hoy, 21 de enero de 2025. Quiero invitarlos a suscribirse al canal, a darle like al contenido, a dejar los comentarios y también a visitarnos en la página de teopraxis.com. Para el día de hoy, quiero centrarme en dos cosas importantes. La primera está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 20, en donde se nos recuerda la fidelidad que tiene Dios con nosotros. Se nos resalta el que Dios siempre va a ser fiel a la alianza porque Él mismo lo ha jurado. Y quiero señalar una cosa fundamental, y es que la esperanza no es una ilusión tonta que surge de una fantasía. La esperanza es la certeza que nos da la memoria, es decir, es la certeza de que Dios va a seguir haciendo con nosotros, en nosotros, por nosotros y por medio nuestro, lo mismo que siempre ha hecho, porque permanece fiel. Y ese es el motivo real de la esperanza. No importan nuestras caídas, nuestros errores, nuestra fragilidad, ahí está Dios para abrir siempre posibilidades. En medio de los errores se abren posibilidades de crecimiento, se abre aprendizaje, se abre fortaleza, se abre camino para una vida más plena y para una vida trascendente, es decir, para una vida que comunique a los demás. Y entonces empezamos a descubrir que desde allí la historia siempre es una historia de salvación. Te invito entonces a esto en un primer momento. Reflexiona un poco sobre tu vida y descubre cómo Dios se ha manifestado en tu existencia. Descubre la acción de Dios en medio de tu historia de vida. Y date cuenta cómo en los momentos más difíciles te ha sostenido, cómo en los momentos de caída te ha levantado, cómo en los momentos de errores y de confusiones profundas te ha dado la tranquilidad, el discernimiento y la sabiduría para que transformes tu existencia y tu realidad. Cómo cada aparente fracaso se convirtió en un aprendizaje. Y entonces desde allí descubre que siempre Dios va a continuar realizando eso que ya ha hecho en ti. Confía en Él, confía en lo que ha hecho y descubre que Dios solo quiere seguir haciéndolo en tu existencia, más allá de los errores, de las caídas, de los problemas. Por otro lado, en el Evangelio de Marcos, tomado del capítulo 2, versículo 23 al 28, hay una cosa muy importante. Estos textos nos están hablando del sábado, el día dedicado o consagrado a Dios, un día en donde los judíos tenían muchas restricciones porque se consideraba que realizar cualquier trabajo era faltarle a ese día del Señor que estaba hecho para dedicarlo al descanso y a el culto y a pensar en Él. Pero resulta que esto viene del primer relato de la creación, que se hizo con la finalidad de justificar el Shabbat. Pero se nos olvida que el culmen de la creación es el ser humano y que el ser humano está llamado al día séptimo, no como una contemplación cultural de Dios, sino como un camino para llegar a la perfección, para llegar a la santidad, para llegar a la comunión con Él. Y desde ese punto de vista, realmente llegar a la plenitud es desarrollar nuestra bondad, desarrollar nuestra existencia y comunicar vida desde allí. Y por ende, el día del Señor no está dado para quedarnos en un descanso sin hacer nada, sino que está dado para vivir más plenamente la comunión con Dios. Eso también nos hace pensar en la idea de lo que será la plenitud al final de los tiempos. No es un estar sentado por allá descansando, rascándose la barriga, no, qué pereza. Ni es en un estar todo el día cantando alabaré, alabaré. Eso no tiene sentido. Es llegar a la plenitud del amor, en donde toda nuestra existencia se entregue a Dios y a los demás sin ningún límite para comunicar vida y para vivir realmente la comunión. Y esto entonces nos trae al Evangelio de hoy. Resulta que los judíos, como ya lo habíamos señalado, habían comprendido que la voluntad de Dios era restrictiva. Entonces, el sábado no se podía hacer, el sábado tocaba dedicarlo a determinadas prácticas y eso era, digamos, lo máximo que debían hacer todas las personas que tuviesen la fe en Dios dentro del judaísmo. Y entonces Jesús llega a cambiar la perspectiva de decir, no, la cosa no es por ahí. No es el hombre para el sábado. Es decir, no es que el hombre esté hecho para quedarse contemplando el sábado de una manera errónea. El sábado, como la plenitud, es la que está hecha para el ser humano y es allí donde el ser humano debe llegar.
Y por eso empieza a recordarles Jesús algunos pasajes de la antigua alianza. Resulta que se nos va a presentar como en tiempos de David comieron de los panes reservados exclusivamente para los sacerdotes. Y con eso quiere llevarlos a reflexionar sobre los preceptos. Si ellos hubiesen cumplido ese precepto, seguramente no hubiesen podido recobrar las fuerzas para realizar la voluntad de Dios. Entonces, ojo, toda la ley, todas las normas, todas las tradiciones, todo lo que existe tiene que estar enfocado es al espíritu mismo de la voluntad de Dios, es decir, al perfeccionamiento, al desarrollo y al bienestar del ser humano. Entonces, esa es la invitación para el día también de hoy, que empecemos a descubrir que la voluntad de Dios no es la restricción, no es la limitación, que el seguir a Dios no radica en dejar de hacer cosas para quedarnos con una comprensión cultural y con una comprensión pasiva de lo que es la experiencia de Dios, sino que empecemos a comprender que realmente todo Dios lo quiere orientar a la libertad, a la dignificación y a la plenitud del ser humano. Y si en el día del Señor o en cualquier día estás en ese dilema de ¿qué hago? ¿Me quedo detenido acá para rezar el rosario o voy a socorrer urgente a la persona que lo necesita en este momento? ¿Qué hago? ¿Voy a la Eucaristía o atiendo al llamado de ese familiar que está desesperado y me necesita en este momento? ¿O de ese amigo que necesita del consuelo? Recordemos que no estamos hechos para el culto, sino que estamos hechos es para seguir dignificando al ser humano, para seguir comunicando vida, que esa es realmente la mayor voluntad de Dios en medio del existir. Y una vez que lo hagas, cuando tengas el tiempo de celebrar el culto, cuando tengas el tiempo de entrar en la oración profunda, aliméntate espiritualmente para seguir realizando la voluntad de Dios. Pero nunca detengas la realización de la voluntad de Dios en una circunstancia urgente por el culto. ¿De acuerdo? El culto está orientado al ser humano. La ley está orientada al ser humano. En el momento en que se invierta, es una ley muerta, incapaz de salvar y que se convierte en un obstáculo de la salvación. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias.